Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles nuevamente con el propósito de finalizar con esta maravillosa serie de videotutoriales con el tema que hemos de estudiar que lleva como título Todos juntos en contra de la mujer en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál ha sido el instrumento más efectivo a lo largo de la historia en las manos del diablo para perseguir a los siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra. El instrumento más efectivo para el diablo es el que le enseña a los hermanos que ya no existe el segundo movimiento. Es el que le enseña a los hermanos a no escuchar a nadie que esté fuera de la organización. Es el que aplica todas las amonestaciones enviadas a los miembros rebeldes del primer movimiento, a los siervos rechazados del segundo movimiento. Es el que aplica todas las bendiciones del segundo movimiento a la iglesia visible del primer movimiento. Y es el que aplica todas las corrupciones de la iglesia visible a la iglesia de Babilonia. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la iglesia visible de Israel de cada generación. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver hasta dónde llegan los integrantes de la iglesia visible de Israel en su celo y su determinación de perseguir a los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 16, que dicen así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios. Ellos son tan exagerados en su celo de persecución que no solamente matan al Señor Jesús y matan a sus siervos los profetas, sino que el texto también nos dice que a nosotros nos expulsaron y que por eso ellos no agradan a Dios. Luego, el siguiente texto bíblico agrega: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven.
Eso significa que después de expulsarnos y negarnos los púlpitos de la iglesia, de igual manera, ellos hacen todo lo que está a su alcance para perjudicarnos, para denigrarnos y para impedirnos trabajar para la salvación de los gentiles que están fuera de la iglesia. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Hasta los gentiles que están en Babilonia y en Egipto. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que en este caso Dios también condenará y castigará a los de Babilonia en el juicio final. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 24, que dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. En otras palabras, Dios condenará y castigará a los de Babilonia, porque cuando se cumpla el decreto de la marca de la bestia, ellos también se unirán y serán parte de la persecución final en contra de los verdaderos siervos de Dios Altísimo. Por eso el texto bíblico dice: y en ella, refiriéndose a Babilonia, se halló la sangre de los profetas y se halló la sangre de los santos de Jehová. Así que, teniendo esto claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Ella también se unirá a la persecución de los siervos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver quiénes más tendrán una participación directa en la persecución final en contra de los siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Juan 15, versículo 18, que dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Cuando finalice el juicio en el cielo y el Espíritu Santo se retire de la tierra, todo el mundo, o sea, todos los mundanos que rechazaron la verdad presente en su totalidad, aborrecerán y se unirán a la persecución de los verdaderos siervos de Dios. Por eso nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los del mundo, que es una referencia a Egipto. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que la historia de Adán y Eva debe de cobrar mucho sentido en la vida de los siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Miqueas 7, versículo 5, que dice así:
No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: no creáis en la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. La historia de Adán y Eva tiene lecciones muy importantes para nosotros, porque si en una relación matrimonial la mujer o bien el hombre se desconecta de Jehová, que es nuestro Dios, en el contexto de los eventos finales, la Biblia enseña claramente que no podremos confiar en ellos y más bien tendremos que cuidarnos de ellos, porque si ellos no nos logran arrastrar, entonces es un hecho que ellos nos van a traicionar. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: hay que cuidarse de la pareja que está desconectada. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que los siervos de Dios del segundo movimiento pueden esperar de los integrantes más cercanos de su círculo familiar. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículo 21, que dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Es muy importante entender que en la persecución final, el odio y la maldad se van a disparar a niveles que nunca hemos visto. Por eso el texto bíblico enseña que el hermano entregará o traicionará al hermano. El padre traicionará al hijo. El hijo se levantará con violencia en contra del padre, la madre contra la hija, la nieta contra la abuela, y los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos pueden esperar mucho odio y alta traición. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que Cristo le profetizó a todos sus siervos del segundo movimiento, escogidos para proclamar la verdad presente en su totalidad. Y la base bíblica está en Mateo capítulo 10, versículo 22, que dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La profecía de Cristo para todos sus siervos escogidos es muy clara y es muy sencilla.
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que persevere creyendo, persevere amando, persevere viviendo y persevere proclamando la verdad presente en su totalidad. Y de esa manera, cuando llegue el fin, serás salvo por la gracia de Dios. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente, que ellos serían aborrecidos por todos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la verdadera razón por la que muchísimas personas nunca llegarán a ser dignas de formar parte del segundo movimiento de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 38 al 39, que dicen así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y el que no toma su cruz, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. En otras palabras, como la cruz en aquel entonces era un instrumento de tortura que incluía también la humillación, el dolor, la vergüenza y eventualmente incluía también la muerte, las personas que quieren salvar su vida, salvar sus cuentas bancarias y salvar los beneficios y las comodidades de este mundo, no tomarán la cruz de forma voluntaria, y por eso es que ellos no son dignos de ser parte del segundo movimiento. Por eso nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: no están dispuestos a sufrir por amor a Cristo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es el movimiento que Dios ha escogido para exhibirlo delante del universo como un espectáculo y una manifestación de su grandeza y de su poder. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, que dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Es decir, que a nosotros los apóstoles, a nosotros los profetas, a nosotros los siervos de Dios, llamados a proclamar la verdad presente en su totalidad, Dios nos ha exhibido y nos ha escogido no como a primeros, o sea, no para ser parte del primer movimiento de la iglesia visible, sino como a postreros, porque nosotros somos del segundo movimiento. Y obviamente, al ser del movimiento de los postreros,
al ser del segundo movimiento, siempre estaremos siendo perseguidos y sentenciados a muerte por el primer movimiento, que es la iglesia visible utilizada por Satanás. Por eso, Cristo mismo nos dice en su palabra que en el reino de Dios, los postreros, refiriéndose a los del segundo movimiento, serán los primeros, y los primeros, refiriéndose a la iglesia visible, serán los postreros. ¿Estamos claros con esto, sí o no? ¡Excelente! Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. El segundo movimiento, que es el movimiento postrero. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que el segundo movimiento de Dios nunca caerá a pesar de tener en su contra a absolutamente todos. Y la base bíblica está en Daniel 12, versículo 1, que dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: en aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca fue, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De acuerdo al texto bíblico, este movimiento nunca caerá, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque ellos alcanzaron la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, y porque sus pecados fueron borrados en el juicio antes del cierre de la gracia. Y es por eso que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Ellos alcanzaron la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. Con eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el instrumento más efectivo en las manos del diablo a lo largo de la historia siempre ha sido la iglesia visible de Israel de cada generación. Vimos también que el celo y la determinación de la iglesia visible para perseguir a los siervos de Dios los lleva al punto de llegar hasta los gentiles que están en Babilonia y que están en Egipto. Por otro lado, nosotros estudiamos que Dios también castigará a Babilonia porque ellos se unirán a la persecución de los siervos de Dios después del decreto de la marca de la bestia. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los del mundo, los mundanos, simbolizados por la nación de Egipto, también se unirán en la persecución final en contra de los verdaderos siervos de Dios. Inclusive nosotros estudiamos
que la historia de Adán y Eva nos enseñan lecciones importantes para aprender a cuidarnos de nuestras parejas cuando están desconectadas de Dios. De hecho, nosotros estudiamos que los verdaderos siervos de Dios deben de esperar de los integrantes más cercanos de su círculo familiar mucho odio y alta traición. Vimos también que la profecía de nuestro Señor Jesucristo para todos sus siervos verdaderos es que ellos serían aborrecidos por todos. Por otro lado, nosotros concluimos que la razón por la cual la gran mayoría de personas no califican para ser parte del segundo movimiento es porque ellos no están dispuestos a sufrir y llevar la cruz por amor a Cristo. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que nuestro Señor Jesucristo escogió a un movimiento para exhibirlo delante del universo como una manifestación de su grandeza y su poder, y ese es el segundo movimiento, el movimiento de los postreros. Y lo último que nosotros estudiamos fue que el movimiento que nunca caerá, de acuerdo a la palabra de Dios, es el movimiento de los postreros, el segundo movimiento, porque ellos alcanzaron la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía de manera que esté al tanto del inicio de nuestra nueva serie. Y mientras tanto, Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.